Hola, Brailita, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, mija? Muy bien. ¿Sí me escucha, Braille? Creo que no me escucha muy bien. Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, en la fecha 9 de noviembre de 2020. Entonces, les acabo de enviar al grupo en WhatsApp unas imágenes específicamente de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, pedirles de favor, ¿verdad?, de que puedan revisarlas. Ya son casi ya de las últimas clases que estamos recibiendo. Entonces, voy a compartir con ustedes ya pantalla, de acuerdo a lo que vamos a ir trabajando. Bueno, necesito que ustedes anoten la fecha de hoy y escriban el milímetro. Estamos tomando en consideración lo que es el bloque de aprendizaje de las medidas. Y hace 15 días consideramos dentro de las medidas del peso, lo que es la onza, la libra, el quintal, para poder establecer cómo podemos nosotros medir. En este caso, pues se consideraron las medidas de peso. Bueno, entonces vamos a dar inicio ya. Sean bienvenidos, pidiéndoles de favor de que mantengan sus micrófonos apagados y que solamente observen la pantalla, ¿verdad? Sin tocar la opción ahí de editar para que se pueda ver muy bien. Bueno, tengo en estos momentos una regla. La niña nos dice acá cuántos centímetros mide el grosor del lápiz. Bueno, entonces voy a ser muy breve y muy rápida en la explicación que les voy a dar de todas estas hojas para que comprendan a qué se refieren. Luego les dejo una tarea, no va a ser toda la tarea de estas hojas, no, solamente es una explicación. Por eso es de que se las envié hace un momento y les envié varias, pero no quiere decir que van a hacer toda la tarea. Yo les voy a indicar qué es lo que van a realizar. Bueno, si usted observa esta regla que tengo aquí, tengo el lápiz de este lado en donde está el número 0 y aquí a 10 centímetros. Pero aquí, entre del 0 a lo que es el 1, hay varias líneas, hay varios espacios pequeños, y esos espacios son los que se llaman milímetros, y eso lo encontramos en una regla. Entonces, el resumen es este. Cada espacio pequeño que se muestra en la regla representa 1 milímetro. Bueno, voy a seguir con la siguiente, porque estas son muy fáciles de ir comprendiendo. Entonces, pedirles de favor ahí que solo atendamos, lo voy a explicar muy rápido para que me dé tiempo de hacer. Si nosotros ya sabemos a qué se refiere el milímetro, vamos a tomar en cuenta en este caso lo que es la intersección de líneas. Ahora bien, ¿qué es una línea? Solo, ahí estamos, Braille le iba a decir que apagara el micrófono, pero ya lo hizo. Entonces, la intersección de líneas. La niña nos dice aquí, si un par de líneas se cortan cuando se alargan, las clasificamos como par de líneas que se cortan. Por ejemplo, la número 1, la número 2, la número 3 es diferente, la 4, la 5, la 6. Bueno, indica si las líneas se cortan o no se cortan. Entonces, aquí, cuando hablamos de que las líneas se cortan, estamos hablando de que una línea pasa por encima de otra. Entonces, a eso se le llama intersección de líneas. Por ejemplo, en este caso voy a tomar estos dos lápices. Aquí este lápiz me está formando lo que es una línea, ¿verdad? Y es de forma horizontal. Pero también voy a considerar que tengo este otro lápiz y si la tengo aquí a la par, serían líneas paralelas. Pero si tengo estos dos lápices y corto aquí, entonces ya sería intersección de líneas porque están cortadas, o sea, están cruzadas. A eso se llama intersección de líneas. Voy a pasar con la otra hoja. Lo único que necesito que ustedes atiendan solo es a la explicación. No van a hacer, y luego les voy a indicar en qué consiste la tarea. Entonces, estamos hablando acerca de la intersección de líneas para que vayamos relacionando nosotros este
este punto. Bueno, aquí tengo lo que ya mencionamos, lo que es el milímetro, la intersección de las líneas. Y en este caso, voy a trabajar ahora con las líneas perpendiculares. Bueno, ¿qué significa líneas perpendiculares? Observe el dibujo e investigue cómo se cortan y se ubican las carreteras. Por ejemplo, aquí estamos observando, de una vez lo vamos a hacer, de que vamos, dependiendo, yo quiero ir a este bosque o a este parque, me voy hacia ese lado, pero observo de que aquí también hay otras entradas. Entonces, si ustedes se dan cuenta que en este dibujo tenemos esta línea negra y esta otra aquí, están cruzadas. Y luego esta otra también de este lado. Ahora bien, en esta otra forma, mira con su transportador los ángulos que se forman al cortarse las líneas. ¿Qué descubre? Pero lo que vamos a realizar en este caso, nos vamos a ir a esta definición. Entonces a los niños ahorita solo les voy a pedir el favor que solo observemos, que no toquemos el área de editar para no rayar lo que es la pantalla y vamos a seguir con la explicación. Dos líneas rectas que forman un ángulo recto al cortarse reciben el nombre de líneas perpendiculares. Voy a repetir. Dos líneas rectas que forman un ángulo recto al cortarse reciben el nombre de líneas perpendiculares. Y aquí está una justamente. Esta es una línea recta y esta es otra. Pero estas están formando un ángulo recto, porque aquí al cortarse lo están formando. A eso se le llama línea perpendicular. Igual está esta otra, igual está esta aquí, donde tienen justamente este cuadrito. Bueno. Estoy, para los niños que se acaban de conectar, les estoy explicando de una forma muy rápida lo referente al trazo de las líneas y a las hojas que les envié. Luego les voy a indicar en qué consiste la tarea y solo mencionarles de que solamente escuchen de una forma muy atenta y que no toquemos aquí el área de editar para no, para evitar que rayen, ¿verdad? Lo que la pantalla. Trazo de líneas perpendiculares. En su juego geométrico están estos instrumentos, lo que son las escuadras. Entonces, aquí está la forma, cómo trazar una línea perpendicular. Y está la explicación. Tomamos el lápiz, la forma en que usted toma la escuadra. Luego, como hay dos escuadras, ustedes han observado una grande y una pequeña, se hace de esta manera. Y aquí estamos trazando un ángulo recto, ¿verdad? A eso se refiere la línea perpendicular. Utiliza el transportador también. ¿Cómo se hace utilizando el transportador? Se hace de esta manera. Se traza una línea horizontal. Luego, con el transportador empiezo a colocar de derecha a izquierda, aquí, en este lado. Y después lo hago de esta manera, ¿verdad? Entonces, esta es la explicación con respecto a esta hoja. Bueno, tenemos, aquí ya les expliqué, en este otro punto, las líneas paralelas. Bueno, ¿a qué se refieren las líneas paralelas? Observe cómo se cortan las líneas rectas. Veamos aquí este dibujo. Aquí tenemos un edificio, unas casitas. Luego tenemos que vamos rumbo a este bosque de forma recta. Y antes de llegar a este bosque aquí se cruzan estas líneas. Aquí tengo una, tengo esta otra. Y lo mismo de este lado. Bueno, luego en el dibujo, solo les voy a pedir el favor de que no estén rayando la pantalla, si no, ya no, aquí suspendo la clase. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos en este lado, por favor, solo escuchen, presten mucha atención porque solamente me estoy dedicando a explicarles y luego les voy a decir en qué consiste la tarea, porque ya son una de las últimas clases que ustedes van a estar recibiendo. Bueno, aquí tenemos el resumen. Las líneas rectas que son cortadas por otra línea, de manera que forman un ángulo igual, se llaman líneas paralelas. Por ejemplo, aquí está cortada esta, con esta otra, sí. Y aquí tenemos el ángulo y aquí tenemos el ángulo. Entonces, estas son paralelas porque está una abajo y otra arriba. Igual aquí está en forma horizontal, en cambio estas otras están en forma vertical y tienen el mismo ángulo. Igual este otro que tenemos de este lado. Bueno, esto es en cuanto a las. Derek, por favor, quitémonos
la mano de los ojos, por favor, para poder ver. Muy bien, entonces ahorita vamos a ir justamente aquí a lo que son ciertas figuras geométricas, pero en este caso vamos a ir al trapecio. Y tenemos un grupo, 2 grupos y 3 grupos. Bueno, voy a hablar en este caso de los cuadriláteros. El cuadrilátero con 2 pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. Y aquí tenemos un ejemplo. El cuadrilátero con un par de lados paralelos se llama trapecio. Este es el trapecio. Y este otro es el paralelogramo. Sí, Derek, solo que apaguemos ahorita el micrófono, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer de tarea? Anoten ahí. En lo que van a hacer durante esta semana, a partir de hoy, es dibujar, escriba en el cuaderno lo siguiente, dibujar, las siguientes figuras. Anotemos, dibujar las siguientes figuras. Lo pueden hacer, directamente lo dibujan, luego lo pueden colorear con marcadores, con crayones, o directamente utilizando papel construcción, material de reciclaje, lo que ustedes tengan en casa. Ahora, si tienen algunas hojitas de color, pues de una vez lo hacen y lo van pegando en el cuaderno. Ustedes van a escribir en el cuaderno trapecio. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ustedes eligen cuál de estos trapecios van a dibujar y lo pegan en el cuaderno. Bueno, coma. Después de que escriban trapecio, coma. Escriban después paralelogramo. Aquí está escrito. Está en negrita. Paralelogramo. Pero no se escucha. ¿Sí? Entonces tenemos paralelogramo. Luego, cualquiera de estos es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. ¿Por qué paralelos? Porque ya les enseñé hace un momento cuáles son las líneas paralelas. Igual sucede con este tipo de figuras. Bueno, entonces, van a dibujar un trapecio, coma, paralelogramo. Por el momento, eso vamos. En la medida que voy avanzando, voy a ir asignando. Bueno, entonces solo necesito, como les digo, no dibujen en la pantalla, si no, ya no puedo continuar dando la clase. Explore los elementos de un trapecio. Aquí tenemos un trapecio. Entonces, también anoten ahí, trapecio. Entonces, ya lo anotaron, creo. Permítanme. ¿Ya anotaron el trapecio? Trapecio, paralelogramo, lo voy a ir anotando para que una vez... Bueno, van a dibujar en su cuaderno un trapecio, un paralelogramo, bien, y aquí están las partes de un paralelogramo, pero en el caso paralelogramo tienen 2 líneas paralelas opuestas, pero en estos momentos ustedes están observando en pantalla los elementos de un trapecio. Entonces los elementos de un trapecio, aquí están, vértice, lado, vértice, lado, lado, vértice, lado y vértice. Bueno, este que está aquí lo van a dibujar en el cuaderno y le van a colocar las partes. Entonces anoten ahí, dibujar el trapecio e identificarlo. O dibujar el trapecio y escribirle las partes. Bueno, ya llevaríamos 3, porque van a dibujar un trapecio normal y el trapecio también, pero con sus partes. Muy bien. Entonces dibujaríamos ahí el trapecio con sus partes. Después de esto, solo necesito, por favor, que borren. La otra semana ya voy a trabajar, vamos a trabajar específicamente ya dentro de las últimas clases, ¿verdad? Para poder ya ir trabajando con, ya ir culminando lo que es este proceso. Bueno, un romboide, por favor. Aquí tenemos también en este ejemplo lo que es un romboide. Y al final nos aparece aquí los grupos. En este caso, el romboide, el grupo 3A, el grupo 3B, y luego la definición que dice el paralelogramo. Sí, nos están rayando. Sí, eso es lo que estoy observando porque por eso ya no lo ven bien. Entonces... No se mira, señor.
Lo tienen en WhatsApp, solamente les estoy explicando. El paralelogramo en el cual los pares de lados y ángulos opuestos son iguales se llama romboide. Aquí tengo un romboide. Esto lo van a encontrar en esta página. Esto ya lo tienen en WhatsApp. Y lo dibujan, por favor. Bueno. Lo que voy a hacer la otra semana, ya vamos a trabajar con lo que es Meet. Entonces van a disculpar, pero ya con Zoom ya no voy a trabajar porque tienden a rayarlo de la pantalla, entonces ya no vamos a trabajar de esta manera. Entonces sí, indicarles que ya trabajaríamos con Meet para que no haya ningún problema de estos. Bueno, luego tenemos aquí lo que es... Señor Lili, ¿siguen rayando la pantalla? Sí, ya les mencioné, no hacen caso a algunos niños, ya les indicamos. Entonces ese es problema porque no los dejan recibir ni clases a ustedes, ni a mí tampoco, a la clase como es, ¿verdad? Bueno, No se mira. entonces, eso lo tienen ustedes en sus hojitas, esas hojas que ya les compartí. No puedo ver, señor. Ahorita tenemos lo que es, ahorita estoy compartiendo pantalla. Bueno, el romboide número 2, anoten ahí también. Ahorita solamente es lo que van a dibujar. El romboide, un romboide simple y el romboide identificando sus partes. Luego tenemos el rombo. También van a dibujar lo que es un rombo. Y aquí tenemos que el rombo también es un paralelogramo que tiene 4 lados iguales y sus ángulos opuestos iguales se llaman rombo. Bueno. Luego tenemos la altura de un cuadrilátero. En este caso también, anoten ahí un cuadrilátero. Solo van a dibujar. ¿Y en dónde van a encontrar esto? En las hojitas que les compartí en WhatsApp. Un cuadrilátero. Aquí voy a acercar en estos momentos, creo que si algunos observan todavía, ¿verdad? Entonces, el cuadrilátero, en un cuadrilátero una línea perpendicular a los lados opuestos, inferior y superior, se llama altura. Entonces, ¿cuál es la altura? Es lo que tenemos aquí, desde esta, en este caso, desde este ángulo, por eso se llama ángulo porque está identificado con un cuadrito. Entonces, todo lo que está del ángulo de la parte inferior hacia arriba es la altura. A eso se le llama altura del cuadrilátero. Bueno, aquí tengo lo que es una diagonal. Entonces, anoten ahí, dibujar una diagonal. ¿Y cuál es la diagonal? Aquí tengo estas 5 figuras: cuadrado, rectángulo, trapecio, romboide y rombo. Señor, ¿Sí? ¿eso es tarea? Sí, esa es la tarea, la que estoy dictando, la que les voy a asignar para la otra semana. Entonces, Tarea, pues. sí, es tarea. Entonces, aquí tenemos el cuadrado, el rectángulo, el trapecio, el romboide y el rombo. Si ustedes se dan cuenta, hay una como X, ¿verdad? Que se está formando, esas son las diagonales, pero van dentro de la figura, por eso se llaman diagonales. Entonces, ustedes eligen cualquiera de estas figuras y hacen la diagonal, dibujan la diagonal, la que a Señor ustedes Lili, más les guste. ¿Qué manda? ¿solo se va a dibujar una o No, solo todas una. las que están ahí? ¿Solo una? Solo una, solo una, mija. Solo una. Bueno, tenemos el perímetro del cuadrilátero. Hace un año hablábamos acerca de qué es un perímetro. Aquí tenemos un jardín con bastantes flores. La propietaria camina alrededor de una vez y luego dice aquí, ¿cómo calculamos el área del perímetro? En este caso, hablemos de algo muy interesante. Perímetro del cuadrilátero. Aquí tenemos un cuadrilátero porque es una figura formada por 4 lados, ¿verdad? Entonces, recuerde que para calcular el perímetro se suma la longitud de los 4 lados. Entonces, tengo que sumar los 4 lados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí no tengo
¿Cuánto mide? Se sobreentiende. Por ejemplo, aquí, si mide 6, aquí va a medir 6. Mide 4 abajo, arriba va a medir 4. Entonces, lo que voy a hacer es sumar 6 más 4. ¿Cuánto es? Derek Alonso, ¿cuánto es 6 más 4? 10 años. ¿Cuánto es 6 más 4? 10. Bueno, 10. 10. Si yo dije 10 Más, sí, 10. Más 6 de aquí, de este otro lado, serían 16. Más 4 de esta parte de arriba serían 20. Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro del cuadrilátero? Sumando sus 4 lados. Por ejemplo, aquí tenemos de igual manera, solo que en estas esquinas que se llaman vértices, que están pintados de color morado, ya se trabaja con grados. Por ejemplo, este ángulo mide 120 grados. Todo esto moradito que ustedes observan es lo que recibe el nombre de ángulos. Y cada uno pues tiene su respectiva medida. ¿Qué sucede? Que para saber cuánto mide, lo único que tengo que hacer es sumar 6 más 4, 10. En este caso, aquí ya no aparece, pero si mide de estos dos lados 10, ya solo le sumo los otros 10, que me da 20. Ahora, si no lo quiero hacer así, entonces sumo 6 más 4 más 6 más 4. Así se calcula el perímetro de un cuadrilátero. Tenemos los ángulos de cuadriláteros. Bueno, entonces íbamos ahí, sigan anotando. Van a dibujar una diagonal y en este caso, van a observar aquí, ángulos de cuadriláteros. Aquí no podemos dibujar los ángulos de los cuadriláteros, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué es un cuadrilátero en este caso? Recuerda que aquí tenemos un triángulo, en un triángulo la suma de la medida de sus ángulos es 180. Por ejemplo, aquí, si nosotros sumamos, pues obviamente nos van a dar 180. Eso es en el triángulo, en la suma de sus medidas de sus ángulos. Bueno, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama el tema? Cuadriláteros. Y aquí están partidos, ustedes ven, a la mitad o están cortados. Entonces, aparece la niña y nos dice, la suma de la medida de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Por lo tanto, si hay dos, entonces, a la hora de cortar esta figura, nos damos cuenta que nos aparecen dos triángulos. Entonces, si un triángulo tiene una medida de 180 grados, ¿qué pasa? Si son dos, ¿cuánto medirá? A ver, alguien que me responda. Si uno mide 180, ¿qué hago para saber cuánto mide el otro? Sumarle 180. ¿Y cuánto es 180 más 180? ¿Alguien me puede decir? 360. Excelente, muy bien, 360 grados. Eso es una explicación. Y aquí abajo también dice que es 360. Excelente. Bueno, el área. Esto es lo que yo les quería mencionar. ¿A qué se refiere el área? Bueno, el tamaño, aquí tengo esto. Observe el rectángulo y el cuadrado. Aquí tenemos un rectángulo y un cuadrado. ¿Y cuántos cuadritos forman este rectángulo? Aquí está abajo. Y este cuadrado aquí está abajo. Entonces, dice así, el tamaño de una superficie se llama área. ¿Cuál es el área? Es esto. Miren el tamaño de esta superficie. Y el área de un cuadrado cuyo lado mide 1 centímetro se llama centímetro cuadrado. Entonces, si vamos a trabajar el área por centímetros, la medida es centímetro cuadrado. Y se escribe así, aquí están cm y un 2 hacia arriba, que significa centímetros cuadrados. O elevado a la segunda potencia, se llama, o elevado a 2. Pero en este caso, para que ustedes comprendan, se lee centímetro cuadrado. ¿Cómo representa un centímetro cuadrado? Aquí donde alguien me hizo favor de rayar con rojo, aquí aparece. Entonces, aquí tenemos 1 centímetro arriba y 1 centímetro en el lado izquierdo. Entonces, esto es 1 centímetro cuadrado. Aquí está debidamente subrayado. ¿Y qué es el centímetro cuadrado? Es la unidad para medir el área. Entonces, ¿qué es el área? Quiere decir cuántos centímetros mide
en esta figura. Por ejemplo, aquí está por centímetros, ustedes observan en el color rojo, y es algo muy sencillo. Por ejemplo, aquí, 1 centímetro mide este cuadrito, más 1, serían 2. Y luego tenemos en la parte de abajo, en este otro lado, tenemos otros 2. Entonces, ¿cuánto mide esta área? Contemos cuántos cuadritos hay aquí. 1, 2, 3, 4. 4 ¿4 qué? ¿Centímetros? Sí, ¿4 qué? ¿Centímetros? cuadrados. Excelente. ¿Cuánto mide este otro? A ver, contemos, ayúdenme a contar ahí. ¿Este otro? Ese tiene 9. ¿9 qué? 9. Tiene 9 Centímetros cuadrados. Excelente. ¿Cuánto mide este otro? Esta otra figura. 7. 8. 8. 8 8. centímetros cuadrados. Cuadrados. ¿Y este otro? El último. 6. 6 señor. centímetros. 6 cuadrados. 6 cuadrados. 6 centímetros cuadrados. Bueno, esta es el área, ustedes ya lo midieron. ¿Tuvieron que tomar una regla? No. ¿Qué hicieron? Solo contamos los cuadritos. Pero recordemos que se trata de centímetros cuadrados. Área de rectángulos, ahora aquí tengo los rectángulos y es de la misma manera. Pero aquí ya solo se hace algo diferente, solo se multiplica el largo por el ancho. Entonces, la vez pasada les mencionaba cuál es el largo y cuál es el ancho. El largo es esto, 3. En el caso, perdón, el área de un rectángulo, largo por ancho. Este planteamiento se llama fórmula para calcular el área de un rectángulo. Entonces, largo, tenemos aquí lo que está aquí, 6 centímetros. Y el ancho, 3 centímetros, que es lo que está aquí. Ahora veamos aquí cómo está el número, aquí donde tengo, no es necesario de que se raye toda la figura con cuadritos. Contemos cuánto tiene de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de ancho, 1, 2 y 3. ¿A qué hora estoy contando los cuadritos? Solo multiplico. 6 por 3, 18. Y eso sería el trabajo. Señor, todavía están rayando. Sí, mijo, gracias, pero esas las hojitas ya las tienen ustedes. Bueno, luego tengo aquí el área de cuadrados. Vean esto. 4 por 4, aquí ya se multiplica el área de un cuadrado, lado por lado. O sea, el de arriba con el de abajo. Solo multiplico y mi respuesta tiene que ser en centímetros cuadrados. Por ejemplo, aquí, 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Alguien que me dé la respuesta de 5. ¿Cuánto sería el área? Si ya les dije que solo se multiplica el lado de arriba por el de abajo, en este caso, lado por lado. ¿Cuánto? 10 centímetros. 25, no 10, no, 25, porque es multiplicación. 5 por 5. Excelente. Porque si digo por 2, no. Tiene que multiplicarse el número que está en un lado por el otro que está en el otro lado. Entonces, 5 por 5, 25, ¿qué? Centímetros cuadrados. Bueno, ¿alguien más que me ayude en este otro, donde está 7 y 7? ¿Cómo se multiplicaría? 49. Excelente. 7 por 7. 9 centímetros cuadrados. Excelente. 49 centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces, eso sería lo que tenemos que trabajar. Voy a repetir la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea que les voy a asignar es dibujar. Anoten ahí. Para los que no estuvieron al inicio. Dibujar un trapecio. El trapecio con sus partes también. Katy, si puedes silenciar, por favor, Katy. Yo creo que ya la silencié acá. Gracias. El trapecio con sus partes. Tenemos un paralelogramo, un romboide, un rombo, un cuadrilátero y una diagonal. Solo eso van a dibujar en su cuaderno. Si ustedes desean, pueden trabajar con hojitas de colores o foamy o cualquier material que tengan en la casa. Con eso van a ir trabajando. Bueno, entonces
Ahora bien, nosotros el día de mañana tenemos una reunión con el director y nos irá a indicar las fechas en las cuales pues deben de presentar el portafolio o la forma en que se va a realizar. La guía de autoaprendizaje que ustedes están realizando tiene que terminarse se tiene que entregar el 16 de noviembre. Entonces, bueno. Nosotros nos falta una hoja. Enviando, sí, ahorita voy, mijo. Entonces, ya casi terminamos nuestra clase, ya nos quedan 9 minutos, entonces les voy a repetir lo siguiente. Muy bien. Estamos mañana citados todos los maestros para una reunión. Y depende de lo que nos digan en la reunión. Por eso no he mandado ninguna nota ahorita a sus papás, porque de repente nos dan otra información. Entonces, solamente de acuerdo a la reunión de mañana, yo les voy a enviar una notita al grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Bueno, fecha de entrega de su portafolio sería el lunes 16. Anoten de una vez. El lunes 16 de noviembre. En Classroom hay algunos niños que están trabajando en lo que es Classroom. Entonces, cuando ahí me han estado subiendo las tareas algunos y todos, ahí se las he estado recibiendo. No se las he, digamos, ponderado o anotado alguna nota. ¿Por qué? Porque yo tengo que realizar una rúbrica por estudiante. Quiere decir un registro por cada uno de ustedes. Entonces, esa rúbrica va a ser por cada uno y tengo que revisar cuánto enviaron, si lo enviaron en la fecha que se les solicitó. Todo está ahí y también en el grupo de WhatsApp. Lo que van a hacer ustedes el lunes, por el momento, les había indicado que le tomaran una fotografía a su portafolio, que puede ser una cajita, hasta les di un ejemplo, una cajita, un morralito, lo que ustedes consideren. Bueno, y me envían esa foto al grupo en WhatsApp o la suben a lo que es Classroom o como ustedes consideren. Bueno, Señor si en Lili. caso, ahorita voy, Brailita chula, solo da la información y ahorita voy, mija. Si en dado caso nos piden el trabajo de ustedes del portafolio, si nos dicen que lo tenemos que tener en la escuela, entonces ahí sí ya les tendría que informar que los papás o sus papás lleguen a la escuela tal día y lo lleguen a entregar, pero no nos han dicho nada. Pero si en dado caso nos dicen que lo necesitan en físico, o sea, sus trabajos para que me los entreguen, entonces yo les voy a avisar. Bueno, con respecto a lo de matemática, ¿cuál es la evaluación de matemática? Es las hojas que he estado enviándoles al grupo en WhatsApp y los trabajos que me van a enviar. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la tarea? Sencilla. Solamente me van a dibujar un trapecio, el trapecio con sus partes, también hay un romboide ahí con sus partes. Lo que tengan las partes debidamente establecidas, los paralelogramos son los que ustedes van a enviar. Entonces, ¿cuándo necesito esta tarea? Que dibujen, solamente es un dibujo de una diagonal, un cuadrilátero, para este viernes. Porque ya les expliqué a qué se refieren las líneas paralelas, las perpendiculares, ya sacamos el área de una figura también, los felicito, lo hicieron muy bien. Era solamente de ir contando cuántos cuadritos. Y en el caso del cuadrado o del rectángulo, solo multiplicar, ¿verdad? La base por la altura. Bueno, entonces eso lo necesito para el día viernes. Solamente son 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 8 dibujos aproximadamente. Ustedes observan ahí cuántos anotaron en total. Bueno, el portafolio lo van a entregar dentro de 8 días. Y ya nos quedan pocas clases. Será como unas 2 sesiones, tal vez la del 16 y posiblemente otra después, pero igual yo les voy a informar. Si tienen que entregar, inclusive también se les va a dar otra entrega de alimentos, es la quinta entrega de alimentos. Mañana creo que nos irán a avisar la fecha, el día, ¿verdad? La hora en que tienen que llegar sus papás a la escuela. Y de ser así, también les voy a mandar la información. Entonces,
con respecto a la evaluación de matemática, ¿en qué va a consistir? En las tareas que les he estado dejando. Al final, acumular todas esas tareas, que me la envíen a WhatsApp o que me las envíen a Claro, y después ya tomo en cuenta todo lo que ustedes han enviado y eso se le va a dar el puntero. Ahora, con respecto a las otras áreas, estamos pendientes. Dependiendo de lo que mañana nos digan en la reunión, yo les escribo un mensajito o les mando una nota al grupo en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ¿qué me iba a preguntar, Brailita? Señor Lili, viera que mi papá va a mandar mis tareas en WhatsApp porque no tiene esa aplicación, entonces les va a mandar, pero dice que hasta que termine todas las tareas. Ah, está bien, sí, está bien. Sí, eso es para el 16. Entonces, así les vamos a calificar a ustedes con la guía de autoaprendizaje. Esa guía de autoaprendizaje va a ser la ponderación de todas las actividades del bloque tercero y cuarto bloque. Entonces, en eso va a consistir. Y en matemática, ¿cómo los voy a ir evaluando? Con lo que ustedes me están entregando de manera adicional. Lili, ¿Sí, mija? ¿a qué hora se va a entregar matemáticas el viernes? Tienen todo en la tarde, porque en la mañana todavía tienen que terminar lo último que tengan de la guía de autoaprendizaje. Entonces ya en la tarde pueden enviármelo a Claro o me lo envían a Claro o a WhatsApp, uno de los dos. Voy a revisar qué carpetas tengo abiertas ahí en Claro y si no voy a anotar la tarea de matemática. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, primeramente Dios. Igual a veces a nosotros nos llaman para alguna actividad, alguna reunión, entonces por eso he tenido que cambiar algunos horarios. Pero primeramente Dios, dentro de 8 días, solamente suplicarles, ¿verdad? De que no rayemos la pantalla porque nos afecta tanto a ustedes como a mí para poder explicarles. Y por eso no he querido, digamos, utilizar Meet, porque algunos me mencionan que no tienen esa otra aplicación o que su teléfono no tiene la suficiente capacidad, ¿verdad? Entonces es necesario, considerando estas situaciones, de que sigamos instrucciones. Bueno, entonces, mis hijos lindos, fue un gusto poderlos ver. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Y Dios primero. Si no les envío ninguna información esta semana, estamos bien. Muy bien, mis hijos lindos. Hasta luego, pues. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Mucho gusto de verlos. ¿Bien? Adiós, mis hijos lindos. Cuídense. Placer saludarlos. Adiós, señor. Adiós, papaito. Adiós. Adiós, mis hijos. Adiós. Adiós, señor. Adiós, adiós, hijo. Adiós, señor. Que esté bien, la quiero mucho. Ay. Gracias, mijo, igualmente. Adiós. Gracias.